Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice su palabra así, hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, hermanos. Vamos a orar. Les pido que me ayuden a orar. Bendito Padre de la gloria, esta mañana, Señor, nuevamente te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por el gran privilegio, Padre, de poder reunirnos con el único fin, Señor, de exaltar tu santo y hermoso nombre, Señor. Tú que reinas y vives para siempre, Señor. Padre, perdónenos nuestros pecados, Señor. Sin duda estamos en este mundo, Padre, y nos contaminamos también de él, Señor. En esta mañana, Señor, queremos refugiarnos, Padre, en su misericordia, en su gracia, para humillarnos, Padre, y pedirle perdón de pecados, Señor. En esta mañana, Padre, tu palabra sabemos que ella es santa, es bendita y es viva y eficaz, Señor. Que venga a traer, Padre, refrigerio a nuestra vida, Señor, que venga a traer exhortación a nuestra vida, Padre Celestial, y que podamos salir de este lugar bendecidos, Señor, el haber escuchado tu voz mediante tu santa y hermosa palabra, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. No es en nuestras fuerzas, Padre, porque nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte, Señor. Tú sostienes a tu iglesia, tú sostienes a tus hijos. Gracias por tu infinito amor, tu infinita gracia y misericordia, que son nuevas cada mañana. Reciba, Padre, usted la gloria, reciba usted la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Oramos. Amén. Hermanos amados, antes de comenzar nuestro texto, que es muy importante dar un poco de panorama general, el por qué el apóstol Pedro escribe esta carta, hermanos. A lo largo de la historia, hermanos, de la iglesia, todo aquel creyente, hermanos, que quiere vivir de una manera que agrada a Dios, sufre. Si tú eres un creyente, hermano, que has entregado tu vida a Cristo y te esfuerzas diariamente a buscar su voluntad, a ser un hombre o una mujer obediente a Dios, hermano, tú vas a sufrir ataque del mundo. Y como le digo, hermanos, en la palabra del Señor podemos encontrar evidencias de aquellos hombres piadosos que a causa del evangelio, a causa del amor a Cristo, ellos sufrieron, y no solamente algo emocional, sino en sus propios cuerpos. Por ejemplo, hermanos, en aquellos santos del Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 11, únicamente yo se los leo aquí. El escritor escribe hablando de aquellos hombres que amaron al Señor y que vivieron en el Antiguo Testamento. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas en la tierra. Ellos, hermanos, por llevar una obediencia al Señor, por ellos declarar que amaban al Señor, ellos pasaron todo este tipo de cosas. Aquellos santos del Antiguo Testamento, hermano. Pero también, hermanos, encontramos los santos del Nuevo Testamento. Y por decir, nombrar nada más a tres, hermanos, por Esteban, Hechos capítulo 7, hermanos, tú sabes que Esteban les dice a los fariseos, hermanos, que ellos fueron los que dieron muerte al Mesías. El versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él
y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. A lo largo de la historia, hermanos, la iglesia ha sufrido. Juan del Bautista, hermanos, como ya nuestro pastor Melvin más adelante nos lo va a enseñar en el libro de Juan. Dice el libro de Marcos, capítulo 27, tú sabes, él fue decapitado, hermano, su cabeza fue puesta en un plato por la razón de que él le decía a Herodes que no le era permitido tener a la esposa de su hermano como mujer, a su cuñada. Él lo enfrentaba, hermanos, y dice, estás mal, estás en pecado. Y el Marcos 6:27 dice, y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza de él en un plato. Hermanos, si tú dices verdad, si tú hablas verdad, si te aferras a la verdad del Señor, vas a sufrir. Pablo, hermanos, cuando escribe su carta a su hijo amado en la fe, en 2 de Timoteo, capítulo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Según el libro de los mártires John Fox, Pablo muere decapitado a causa de la verdad del Evangelio. Amados hermanos, estas evidencias son reales de aquellos creyentes tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento que han padecido persecución por amor al Señor. Quizás hoy en día, hermanos, no estemos pasando las mismas circunstancias de esos hermanos en aquel tiempo, pero lo que es una realidad es que también, como iglesia del Señor, también padecemos, también sufrimos. Pedro escribe esta carta, hermanos, para fortalecer a los creyentes que tenían que enfrentar el sufrimiento y la persecución. Este mensaje del apóstol Pedro sigue hablando aún a los creyentes modernos y nos recuerda nuestra esperanza celestial y heredad y la herencia eterna que tenemos en el cielo, hermanos, pero en esta tierra, sin duda, vamos a padecer, hermano. Para dar un poco de introducción entonces a esta carta, hermanos. Pedro significa piedra. Fue nombrado así por Jesús, por su hermano Andrés, se lo presentó. Pedro era nativo de Betsaida, una pequeña aldea pesquera en la costa del norte de Mar de Galilea. Después vivió en Capernaum, donde él trabajó como pescador. Fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y la tradición dice que él fue crucificado con la cabeza hacia abajo en un lugar no muy distante de Roma, aproximadamente del año 67 o 68 después de Cristo. Él experimentó en carne propia muchas de las formas de sufrimiento por parte de Nerón, acerca de las cuales él escribe en esta carta, hermanos. Nerón encendió la ciudad de Roma probablemente en julio del 64, culpó a los cristianos de todo el imperio por actos escandalosos, acelerando así una persecución tan intensa, hermanos. Pedro escribió esta estimulante carta a fines del año 64 o a principios del 65 y fue llevada por su colaborador Silvano. A los cristianos, hermanos, de ese tiempo, a causa del evangelio, Nerón en sus jardines grandes que tenía los llenaba de brea, hermanos, conocido como chapopote, nosotros conocemos como chapopote, y los amarraba en sus lujosos jardines, les prendía fuego para alumbrarse el camino por donde él andaba. Se le hacía de noche, él prendía a un cristiano que estaba colgado en sus postes, en sus jardines muy hermosos, únicamente para darse luz por donde caminaba. Tácito escribe, y cito, sadismo de toda clase se añadía a su ejecución, cubierto con las pieles de animales, eran descuartizados por los perros hasta perecer, o se los clavaban en cruces, o se les condenaba a ser quemados vivos, o a servir de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día, hermano. Los cristianos de la primera iglesia estaban sufriendo
una persecución a causa del Evangelio, hermano. Esto era lo que la iglesia del Señor estaba pasando en ese momento. Algunos creyentes tenían la opción de claudicar de su fe en el Señor y poder seguir viviendo o seguir con su fe a costa de sus propias vidas. En ese tiempo, hermanos, la persona que se decía creyente, hermanos, era prácticamente ponerse una soga al cuello. Ellos eran creyentes y no les importaba lo que pudiera pasarles, aún en sus propias vidas, hermano. Y la pregunta hoy de nosotros, hermano, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, a sufrir por el amor de Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos como iglesia? Estos hermanos estaban pasando una serie de cosas, hermanos, que sin duda para muchos fue la prueba de fe. Y nosotros como iglesia, hermanos, como creyentes, debemos de tener siempre en mente que la vida del creyente verdadero es una vida de sacrificios día con día, hermano. Paul Washer dice, y cito, el Evangelio solo te promete dos cosas: la vida eterna y una cruz para cargarla. Es el Evangelio, hermano. El Señor mismo dijo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la pregunta ahí es, ¿hasta cuándo estamos dispuestos nosotros a seguir cargando nuestra cruz? Dice Spurgeon acerca de este comentario de Pedro, y cito, no nos engañemos, Dios nunca nos dio fe solo para entretenernos. La fe es una espada. Sin embargo, no se forjó para exhibirla en un desfile. Su propósito es cortar, herir y matar. Quien empuñe esta espada entre aquí y el cielo conocerá la batalla. Dios nunca hace nada en vano, y en particular no hace nada en vano en el reino espiritual. Hizo la fe para que se use al máximo y se ejerza y se ejercite en toda su plenitud. En estos momentos, hermanos, quizás tú puedas estar pasando, hermanos, algo difícil en tu vida, alguna situación en tu vida. Hermanos, el Señor nos da la fe para confiar en Él y la fortaleza para seguir adelante, hermanos. Uno de los temas principales en esta carta, hermanos, mirando su contexto, la podemos ver en el capítulo 4:1, que dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Otra traducción más literal dice, ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Hermanos, la iglesia de Cristo, sin duda, sufre a cada momento. Hermanos, si deseamos que por medio de esta carta nuestra iglesia sea fortalecida y que por medio de su palabra cada uno de nosotros podamos refugiarnos en la gracia soberana de Dios y recibir de Él el ánimo, la fortaleza que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Tú como creyente, hermanos, personal con el Señor, tú sabes qué es lo que puedas estar pasando hoy. Y esperamos en el Señor, hermanos, que por medio de su palabra podamos nosotros animarnos día a día. Entonces el propósito de la carta, hermanos, de Pedro, la escribe con el fin de animar a los creyentes para que estuvieran firmes en la gracia de Dios en medio de esa fuerte persecución y sufrimiento la cual la iglesia estaba pasando, hermanos. Rápidamente vamos al texto, hermano. Ahí Pedro, como tú sabes, nuestro amado pescador, se presenta como aquel que fue comisionado por nuestro Señor como uno de los 12 apóstoles originales. El llamado del apóstol Pedro fue llevar el evangelio de Jesucristo hasta donde fuera posible. Después de ser un simple pescador, pasó a ser un pescador de hombres cuando el Señor le llama a su servicio.
Cuando Pedro escribe a los expatriados de la dispersión, él nombra 5 ciudades: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta va dirigida en su mayoría a creyentes gentiles. La palabra expatriados en su idioma original es parepidomois, que se designa a aquellas personas que son residentes temporales o extranjeros en algún lugar. Por ejemplo, tenemos esta misma palabra en el libro de Génesis con Abraham cuando Sara muere. Dice Génesis 23:4, extranjero y forastero soy entre vosotros. Una vez más la palabra parepidomois. Otro ejemplo de esta palabra la miramos en el libro de Éxodo capítulo 2. Faraón quiere dar muerte a Moisés y él huye a la tierra de Medián. Ahí tiene un hijo con Séfora y le pone Gersón. Capítulo 2, 22 dice, y ella le dio a luz a un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en esta tierra. Una vez más, la palabra parepidomois. Otro ejemplo, Hebreos capítulo 11, 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta es entonces, amada iglesia, la misma palabra que el apóstol Pablo usa aquí, como extranjero o peregrino. Pedro quiere decirle a sus lectores que tomen en cuenta estas palabras y que las atesoren en medio de su corazón y que ellos entiendan que ellos no son de esta tierra, ellos no pertenecían a esta tierra, hermanos, como nosotros no pertenecemos a esta tierra, vamos de pasada únicamente. Tu morada está en los cielos por toda una eternidad, hermano. Eso debe de animarnos a seguir adelante como iglesia. ¿Estás sufriendo aquí? Sí, pero eso será poco tiempo. Algún día, hermano, todo esto pasará. Todo lo que tú puedas estar pasando, hermano, tu recompensa está en los cielos. No pongas tus ojos aquí. Tú no perteneces aquí. Pedro les recuerda a ellos que solo son pasajeros. Su morada está en los cielos. Si tú has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados, tenlo por seguro que tu morada, tu lugar, ya está con el Señor en los cielos. Pero mientras tanto, estamos en esta tierra, en este mundo caído por el pecado. Dijo el Señor, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro anima a sus lectores a que ellos piensen y se animen y se conforten, el que sepan que este caminar aquí en la tierra es pasajero. Ellos algún día, obviamente ya no están ahí, pero su morada, hermanos, está en los cielos, como la tuya y como la mía. Pedro quiere que sus lectores recuerden que lo más importante para ellos no es una relación en esta tierra, sino su relación en el cielo. Amada iglesia, cuando nosotros como creyentes podemos entender esa gran verdad de que solo somos pasajeros en esta tierra y peregrinos en esta tierra, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, eso debe de animarnos, hermano. Debe de animarnos.
Pedro manda esta carta por mano de Silvano. Como lo sabemos, capítulo 5:12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo como hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La realidad de que Pedro escribe, hermanos, estas ciudades a las provincias de Asia Menor, estas 5 ciudades, nos deja saber que la persecución no solamente era dentro del imperio romano, sino que se había extendido fuera de él. Los creyentes estaban siendo perseguidos por todas estas provincias, hermano. Estos creyentes dejaron sus casas, dejaron sus ciudades, quizás dejaron a sus familiares, o quizás dejaron a sus familiares o hijos o padres ya muertos a causa de esta persecución, pero ellos los dejaron por una sola razón, hermanos. ¿Por qué? Por causa del evangelio, hermanos. Amada iglesia, esa es la razón por la cual la primera iglesia sufrió persecución, el evangelio. Esa fue la razón que a muchos creyentes fueron puestos en cárceles. Esa fue la razón que muchos creyentes fueron muertos. Esa fue la razón por la cual muchos creyentes vieron morir a sus hijos. Y esa es la razón hasta ahora, hermanos, por la cual la verdadera iglesia de Cristo está sufriendo el evangelio, hermanos. La pregunta, hermanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar a causa del evangelio? Estos creyentes sufrían porque estaban viviendo vidas santas y haciendo todo lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo, pero sí ante los ojos de Dios. Pedro dice en el capítulo 3:14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ellos estaban haciendo lo correcto, hermanos, y Pedro les anima: si ustedes están padeciendo por causa de lo que es justo, son bienaventurados. Si estamos sufriendo como iglesia, dice Pedro, somos bienaventurados. Pedro escribe, hermanos, para animarles a ser buenos testigos ante sus perseguidores y recordarles que su sufrimiento los llevaría a la gloria. En el capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, el sufrimiento, la persecución, hermano, del creyente, hermano, es una buena evidencia de que tu cristianismo es genuino. Algún día, amada iglesia, se acabarán estos sufrimientos, se acabará la tristeza, se acabará el llorar, pero mientras eso sucede, hermanos, debemos seguir adelante sabiendo que somos pasajeros en esta tierra y que el Señor, hermanos, nos ha fortalecido y lo sigue haciendo, porque Él es el que sostiene a su iglesia, Él es el que sostiene a sus hijos, Él es el que te sostiene a ti, hermano. Vamos al texto, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En este versículo podemos ver, hermanos, la obra redentora de la salvación, en la cual están involucradas las 3 personas de la Trinidad, y también, hermanos, está involucrada la responsabilidad del hombre. Vamos a mirar 4 puntos aquí rápidamente. Primero de ellos, hermanos, es que los creyentes a los cuales Pedro escribe, ellos les dice que ellos fueron elegidos según la presencia de Dios. Pero les recuerda que ellos son un pueblo que Dios había apartado de este mundo, que Él los había juntado para sí mismo. Por lo tanto, dice Pedro, ustedes van a experimentar el odio del mundo, los ataques del mundo, los vituperios del mundo, las calumnias del mundo, pero también, no obstante, Pedro les dice que ellos son los que gozan del favor y del amor de Dios de entre toda la raza humana en este mundo. A pesar de que ellos están pasando persecución, sufrimiento, dice Pedro, el favor de Dios
está con ustedes. Ustedes han sido escogidos, han sido elegidos. Y esto los anima. Pedro anima a aquellos cristianos y quería que recordaran que en medio del sufrimiento y dificultades potenciales los cuales ellos estaban pasando, ellos eran escogidos de Dios y que como tales podrían enfrentar esa persecución con una esperanza triunfante. Pero les escribe que ellos fueron los elegidos según la presencia de Dios. Esta palabra en el griego es prognosis y quiere decir un conocimiento anticipado. Esta misma palabra la encontramos en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Vamos a leer el 23 únicamente. Dice: a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prognosis, prendisteis y matasteis en manos de los inicuos, crucificándole. Pedro les dice que ellos fueron elegidos desde la eternidad pasada, que Dios los eligió para que le pertenecieran a Él. El apóstol Pablo también hace esta mención de esta palabra prognosis en Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo indica que los conceptos de conocimiento previo y predestinación van juntos. Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro, hermano, vuelve a reiterar esta gran verdad en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogidos. Pedro les dice: ustedes, hermanos, son escogidos por Dios. Qué bendición, hermanos, el saber que entre millones de personas el Señor te ha escogido a ti y a mí para salvación. Punto número 2, la santificación del Espíritu. Martín Lutero decía, y cito: creo que no puedo con mi propia razón o esfuerzo creer en mi Señor Jesucristo o acudir a Él. Fin de la cita. Pablo les escribe a los creyentes de Éfeso en capítulo 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pedro entonces le recuerda, hermanos, a los creyentes que por medio del Espíritu Santo ya son apartados del mundo, que ellos no pertenecen a este mundo, que Dios los apartó para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, según Efesios 1, versículo 4. Pedro les dice: ellos son santos por medio del hermoso Espíritu Santo del Señor. Para aquellos creyentes, hermanos, a los cuales Pedro escribe, esto debió haber sido un ánimo y una fortaleza en esos tiempos por lo cual ellos estaban pasando, hermanos. Que por medio de su hermoso Espíritu Santo ellos ya son santos delante del Señor. Vamos al texto, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Punto número 3, la obra de Cristo. Pedro hace alusión a la práctica judía del rociamiento, la cual tiene raíz en el Antiguo Testamento. Pedro hace una referencia a la confirmación del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Te recuerdan? Éxodo, versículo 24, del 3 al 8. Moisés leyó el libro del pacto al pueblo. Ellos respondieron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 7, entonces Moisés roció sangre sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros de acuerdo a todas estas cosas. Pedro declara que mediante el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz, Él los redimió y los adquirió como su pueblo escogido, hermanos. Así que miramos en resumen, hermanos, que el Trino Dios ha dado los tres privilegios distintivos. Dios el Padre los conoce de antemano, Dios el Espíritu Santo los santifica y Jesucristo los limpia de todo pecado por medio del rozamiento con su sangre. Y aunque el derramamiento de sangre se haya efectuado una vez y para siempre,
su significancia tiene un efecto constante y se constituye en un proceso perdurable. Jesucristo aún sigue limpiándonos de nuestro pecado, hermanos. Pedro les recuerda entonces esa obra gloriosa a esos hermanos que estaban siendo perseguidos, hermano. Ellos les dicen, son ustedes escogidos por Dios, son apartados por Él. Esta gran verdad, hermanos, también a manera de aplicación como iglesia, debe traer fortaleza para nosotros, debe traer ánimo para nosotros, el saber que el mundo no daba, hermanos, un centavo por mí, y Dios me escoge y me aparta para su reino. Debemos de tomar esa gran verdad de lo que Pablo dice a los Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada? Notemos que Pablo apela al amor de Cristo por todos los creyentes antes de mencionar todas aquellas cosas que nos pueden tener desánimo o quizás dudas. Pablo dice, ¿tú crees que la tribulación que puedas estar pasando es más grande que el amor de Cristo? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que porque estás pasando esta angustia, Cristo te ha dejado de amar? ¿Tú crees que porque estás pasando esta persecución, el Señor ya te ha olvidado? No hay nada, amada iglesia, que nos pueda separar del amor de Cristo. Sería devastador que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo, que su Hijo Jesucristo haya venido a morir en la cruz por nuestros pecados, que el Espíritu Santo haya venido a ser morada en cada creyente y al final dejarnos solos. Sería devastador, no tendríamos esperanza, pero eso jamás puede suceder. Él prometió estar con los suyos todos los días, aún hasta el fin del mundo, hermano. Eso debe de animarnos como iglesia. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, usa toda esta gloriosa obra de la elección para animar a esos creyentes que estaban en esa persecución muy fuerte en ese momento. Vamos a mirar también el punto número 4, hermano, la responsabilidad de nosotros ante la gran verdad de la elección. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Pedro le recuerda a sus lectores que ellos son elegidos por Dios, que son santificados por medio del Espíritu de Dios, que son rociados con la sangre de Jesucristo. Ellos debían responder con una obediencia del corazón. La obediencia, hermanos, al Señor es el resultado de un creyente que haya sido salvado por el Señor. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Tú y yo, hermanos, después de saber esa gran verdad que el Señor nos escoge, hermanos, nos santifica, el resultado de ello, hermanos, es una obediencia a nuestro Señor. Debemos de ser obedientes a nuestro Señor a pesar de lo que pueda venir a tu vida o a mi vida. Ser obedientes al Señor implicará muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Quizás puede costarte tu trabajo, tu ciudad, tu salud e incluso hasta la vida misma. Por ser obediente a la verdad del Señor. Pedro anima a sus lectores a que ellos sean obedientes. La obediencia, hermanos, sin duda es el resultado de la elección divina. Pablo les dice a los creyentes en la iglesia de Éfeso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos de andar en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. Debemos andar en esas buenas obras de obediencia al Señor. Aunque aún nuestra obediencia, hermanos, no puede ser tan perfecta porque estamos en este cuerpo caído. Juan 1:8, primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aunque no podemos
tener una obediencia perfecta, hermanos, sí debemos de esforzarnos a tener un nuevo patrón de obediencia a nuestro Señor. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra respuesta a esa verdad, hermanos, es que nos estemos esforzando cada día y no caminemos por las sendas del pecado y de la maldad. Debemos examinar nuestra vida, cómo está nuestro corazón en obediencia. Vamos al texto: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro manda un saludo que era muy común en las cartas. Por ejemplo, Pablo lo dice en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pedro desea que la gracia de Dios estuviera en los lectores en esos momentos de persecución, que la gracia de Dios les diera el ánimo y la fortaleza para seguir soportando todo lo que ellos estaban pasando, hermanos, y que la gracia del Señor sea ahora con nuestra iglesia local, para que el Señor nos dé esa gracia para poder seguir adelante, hermano. Y como resultado vendrá entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro quería que el Señor estuviera con ellos en todo tiempo de esa persecución, que la paz del Señor inundara los corazones de ellos en ese tiempo de persecución, hermano. Esta carta va dirigida a aquellos expatriados, a aquellos peregrinos que no pertenecen a este mundo, no pertenecían a este mundo, mas sin embargo ellos tenían que pasar por muchas circunstancias por amor a Cristo, hermano. Como conclusión, Pedro escribe entonces esta carta para animarlos en medio de esa persecución. Pedro les dice que ellos fueron elegidos, apartados para el Señor, que ellos solamente eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esta carta, hermanos, también trae fortaleza para los creyentes de la actualidad. Esta carta también nos recuerda a nosotros a seguir meditando en nuestra morada eterna, recordando que solamente somos pasajeros en este mundo. Esta carta también nos anima a seguir adelante, aún en medio de lo que como iglesia podamos estar pasando. El Señor sea con cada uno de nosotros y nos siga animando y fortaleciendo para seguir adelante, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Dios Padre eterno, Padre de la gloria, Señor. Gracias en esta hermosa mañana, Padre, por esta carta escrita, Señor, por medio de tu hermoso Espíritu Santo, para animar a aquellos hermanos que estaban pasando por circunstancias difíciles, pero también, Padre, hoy escrita también para animar, Señor, a la iglesia actual, Señor. Quizás no estemos pasando la misma circunstancia, Señor, pero sin duda tu iglesia sufre y queremos refugiarnos en usted, como el salmo que leíamos al principio. Tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias por esa confianza que tú nos das, Padre, para ir a usted y refugiarnos en usted. Gracias, Padre, por ese ánimo que usted nos da por medio de su Espíritu, Señor, para seguir adelante, para ser siervos, Señor, que se esfuercen a obedecerte, bendito Dios. Y gracias por el ánimo que tú nos otorgas y la gracia para poder seguir adelante. Reciba usted la gloria por siempre, Señor. En tu nombre oramos. Amén.